llevándose consigo numerosos prisioneros, y pernoctando en un caserío cercano emprendió al día siguiente el camino de Tacuba, imaginando en el orgullo que le inspiraba su nuevo triunfo, que podía aventurar con buen éxito en aquella ciudad, tan próxima a la metrópoli, un ensayo igual al que con tanta dicha acababa de hacer en Tlacopan. Su confianza creció de punto cuando atravesando aquel reino solo, encontró pueblos abandonados. Llegó pues sin estorbo hasta plantar su campamento delante de Tacuba, y sus moradores no dieron la menor señal de apercibirse de ello. Sorprendido de tan completa inercia, pero no recelando el designio que encubría, ordenó Cortés la entrada en la ciudad, y solo entonces vio aparecer, como por magia, un formidable ejército a cuya cabeza reconoció por sus reales insignias al gallardo Netzalc. Sin embargo, la actitud de aquella fuerza no era acometedora. Parecía dispuesta únicamente a la resistencia, y aún fue esta tan floja en el primer encuentro, que pudo el caudillo español prometerse sin pecar en presuntuoso, tan rápida como infalible victoria. Aunque haciendo cara al enemigo, iban retrocediendo los tacubenses y avanzando aquel, muy ajeno de sospechar el artificio de aquella retirada. Mandaba Cortés al paso prender fuego en las casas que dejaba a su espalda, y a la lúgubre claridad de las llamas. Y entre los alaridos lastimeros de las mujeres y niños, que perecían víctimas de ellas o huían despavoridos por las calles, resonó el grito de triunfo que arrojó aquel jefe, cuando vio huir precipitadamente al adversario, que aunque con notable debilidad, se había defendido hasta aquel instante. Corría en efecto desordenada la hueste tacubense, ansiosa de ganar la calzada que comunica su capital con la del imperio, y lanzóse en pos de ella el ejército invasor hasta cubrir toda la longitud del puente, que retembló bajo el peso de la muchedumbre que lo oprimía. En el mismo instante vuélvense de súbito los fugitivos, cúbrese de piraguas el lago, y atronadora la voz de Netzalc deja oír estas palabras, entre los feroces gritos que lanzan sus súbditos. Malinche. Llegó por fin tu hora. Pisando estás tu sepulcro. Conoce, aunque tarde, Cortés el engaño de que has sido víctima. Oprimido por el enemigo, flanqueado el puente por más de 2000 canoas llenas de guerreros que hacen caer sobre él copiosa lluvia de piedras y flechas, y sintiendo a la espalda el furioso pueblo que le perseguía, contúrbase el ánimo del intrépido caudillo y abandónale por primera vez su serenidad. Una circunstancia, funesta en aquel conflicto, viene además a completar la consternación de su ejército y a llevar a colmo la arrogancia del adversario. El abanderado español, peligrosamente herido, cae del puente y rueda con el pendón que tremolaba a las ensangrentadas ondas del lago. Infinidad de canoas se dirigen al punto al paraje donde señalan la caída los círculos que se forman en la tersa superficie, celebrando ya con desentonadas voces la adquisición de aquel trofeo inapreciable. Trofeo glorioso en efecto, que ya imaginan presentar en las aras de Huitzilopochtli, con mengua vergonzosa de los héroes de Castilla, que verán su veneranda insignia presa de aquellos bárbaros despreciados. Ambos caudillos han sentido instantáneamente la impresión de este pensamiento, pues suspendiendo el combate, fijan sus ansiosas miradas en el sitio a que se aproximan a fuerza de remos sus veloces piraguas. De repente adquieren aquellas aguas mayor oscilación. Confúndense los círculos, ábrense las ondas y aparece el infortunado alférez enturbiando con su sangre el líquido cristal. Pero llevando en su diestra, apretada por nerviosa contracción, la codiciada bandera. Resuena unísono en aquel instante el grito de ambos ejércitos. ¡A él!, exclaman los mexicanos. ¡A él!, prorrumpe Cortés con imperioso acento. Y el heroico, herido, que comprende la diversa ansiedad de que es objeto, aprieta con mayor tesón la prenda apetecida y redobla sus esfuerzos para ganar el puente. Manda Cortés se le auxilie alargándole algunas lanzas para que asido a ellas, logre subir si le es posible librarse de los perseguidores que le van al alcance. Pero antes de que pueda valerse de aquel apoyo el nadador, siente sobre sí la quilla de una piragua, y el jefe que la manda extiende el nervudo brazo y consigue echar mano al asta de la bandera. Defiéndese en vano con desesperado furor el fatigado castellano. Debilitado por la sangre que pierde y por la desventajosa pugna que sostiene, va por fin a ceder, tal vez rindiendo la vida a la par que el pendón. Ya es nuestro.
grita entonces el mexicano con orgulloso ademán. Una bala sella los labios con que acaba de articular aquellas palabras. Salta su sangre a la cara de sus compañeros y escápase de sus manos, heladas por la muerte, la presa que tenía asida. Reanimado de súbito el oficial perseguido, aventura un último esfuerzo. Invoca el nombre de Jesús. Levanta en alto con rápido movimiento de su diestra la bandera tan valerosamente defendida. Apoya su larga asta en el fondo del lago, y al grito de ¡Viva Castilla! Que arroja con entusiasta acento, hácese con ambas manos de su extremo superior y salta ligero sobre el puente, a vista de los numerosos enemigos que dirigían contra él sus piraguas, y que quedan suspensos por el asombro. Aquel esfuerzo extraordinario no se realiza sin embargo impunemente. El valeroso defensor del pendón mancha con su sangre, que salta a borbotones, aquella insignia ilustrada siempre con tantas victorias, y apenas la pone en manos de Cortés, cae a sus plantas desmayado. Enarbólala el caudillo, sacudiendo al aire sus empapados pliegues, y con inspirado tono. Compañeros, exclama, el pendón de Castilla es invencible. La lealtad lo sostiene y lo protege Santiago. Santiago y a ellos, gritan entusiasmados sus guerreros, y, sucediendo frenético coraje al primer trastorno producido por la sorpresa, arremeten con tal ímpetu, que la multitud compacta retrocede simultáneamente, como si fuese un solo cuerpo. La lucha se encarniza. Enrojécese el agua con los arroyos de sangre que recibe. Obstruyen los cadáveres el puente. Pero no afloja al valor de los españoles, ni se debilita un momento la bravura de sus adversarios. Aparecen inútilmente por la calzada de México nuevos ejércitos del emperador. Y Cortés, que ha logrado, no sin grandes afanes, despejar su espalda y salir de la estrechura del puente, comienza a retirarse con el mejor orden posible en tal situación, dando siempre la cara al enemigo. El incendio mientras tanto había consumido muchísimas casas y amenazaba convertir en cenizas toda la ciudad de Tacuba. A vista de aquellas fúnebres luminarias que alumbran el camino de Cortés, detiénense turbados sus perseguidores, y aunque algunas horas después, apagado ya el fuego, volvieron a emprender su marcha en pos de los que se retiraban, era ya inútil la diligencia. Cortés y los suyos habían alcanzado a largas jornadas la frontera de Texcoco. Compañeros, dijo entonces el héroe a sus soldados rendidos de fatiga. El botín se ha perdido, pero se ha conservado la gloria, y yo juro por Santiago que la bandera española, que hoy milagrosamente hemos salvado, ondeará dentro de un mes sobre la más alta torre de Tacuba. Parte cuarta. Capítulo 1. Cortés de vuelta a TZCUCO y nueva expedición. Preciso era para devolver la confianza a los aliados de Cortés. Recelosos ya en cierto modo y acobardados por el mal éxito de la última tentativa de aquel jefe, que algunas casualidades felices probasen la continuidad con que lo protegía la fortuna. En efecto, pocos días después de su regreso a Texcoco recibió aviso de haber arribado a las costas de Veracruz un navío procedente de España que no solamente conducía noticias favorables para el respecto a la impresión que produjeron en la corte sus cartas y regalos al rey, sino también un refuerzo considerable de gente joven y entusiasta, que espontáneamente venía a alistarse bajo su bandera, con abundante cargamento de armas y municiones. Casi al mismo tiempo que tan agradable nueva, llegaron también a Texcoco embajadores teutónicos a ratificar el pacto de alianza y a brindarle el auxilio de aquellos pueblos revoltosos, que eran sin embargo los más valientes y vigorosos de todos los del imperio. Tan inesperadas ventajas reanimaron a las tropas haciéndolas olvidar el reciente desastre, y habiendo implorado por entonces los chalquenos la protección de sus aliados contra un ejército mexicano que iba sobre ellos, disputáronse animosamente los soldados el honor de afrontar el nuevo peligro, acompañando a Sandoval, que fue el capitán nombrado por Cortés para marchar inmediatamente al socorro de sus amigos. Interesábale demasiado conservar libre de enemigos los pueblos que le comunicaban con Tlaxcala y Veracruz, y creíase además en el deber de resarcir a su gente de las últimas pérdidas, proporcionándole algún botín. Con tal objeto concedió amplias facultades a Sandoval para que
Después de alejar de Chalco la hueste mexicana, pudiese, si lo juzgaba oportuno, saquear a su placer las poblaciones cercanas. Con tal permiso, que se proponía aprovechar, partió de Texcoco el capitán con suficiente fuerza. Y mientras su jefe aparejaba los 13 bergantines destinados al asedio de Tenochtitlan, llegó él a Chalco, desembarazóle sin gran dificultad de los tercios mexicanos que los cercaban, con los cuales ya se habían batido valerosamente los del país, marchó contra Huastepec, llevando consigo toda la gente de guerra que tenía disponible Chalco, y, después de un reñido combate con su guarnición, entróla a saco, dejóla convertida en teatro de desolación y cayó sobre la bella ciudad de Acapizla, cuya heroica resistencia ensañó de tal modo a sus soldados y auxiliares, que durante muchas horas tuvieron que padecer el tormento de la sed, por haber convertido en sangre las claras aguas del río que regaba con sus ondas los cimientos de la ciudad. Cargado de pingües despojos y seguido de innumerables prisioneros de ambos sexos, entró por fin en Texcoco, volviéndose enseguida, aligerado de aquellos, para defender a Chalco, amenazado nuevamente por cohortes mexicanas. Llegó tarde para partir el peligro y la gloria de aquella pugna. Pero a tiempo de asistir a los festejos con que se celebraba el éxito, que había sido tan desastroso para los imperiales como Fausto para los rebeldes, habiendo auxiliado oportunamente a estos con uno de sus ejércitos la diligente República de Tlaxcala. Llenos se vieron entonces los mercados de Texcoco de las infelices gentes mexicanas, que cual si fuesen rebaños eran herradas y vendidas en pública almoneda. 92. Aquel fue el espectáculo primero que presentó Cortés a las curiosas miradas de los recién venidos de España, y ciertamente no era el menos a propósito para excitar su codicia y justificar el anhelo y la confianza con que venían de tan larga distancia a participar de la suerte del audaz aventurero. Allí, en aquellas plazas convertidas en inmundos bazares, regateaban el precio de las hermosas vírgenes americanas los soldados españoles, y acudían a insultar a los prisioneros sus feroces enemigos tlaxcaltecas. Allí, en medio de aquellos denuestos y de las obscenas chanzas de los compradores, exhalaban estériles amenazas los esposos, los padres, los amantes, que veían rasgar los velos sus mujeres, de sus hijas, de sus amadas, para exponerlas desnudas al examen de los mercaderes, que palpaban sus carnes para conocer su mayor o menor morbidez, su frescura más o menos intacta. Inaudito cambio. Las princesas de Acapizla y de Huastepec, que 3 días antes se adormecían en sus ricas humacas mecidas blandamente entre paredes de caoba, al eco halagador de sus damas que las cantaban hazañas de sus abuelos, están hoy allí, en aquel lugar de vergonzoso tráfico, desnudas, mancilladas, aguardando como su mayor fortuna que el liviano antojo de algunos de los capitanes extranjeros, las salve de ser presa de la soldadesca desenfrenada, que suele hacer bienes comunes las adquisiciones de aquel género. En uno de los días de mercado, el sitio a que nos referimos fue teatro de escenas verdaderamente trágicas. Una bella esclava de 14 años que se disputaron varios compradores, había sido por último vendida al hermoso Alvarado, que siempre era espléndido cuando se trataba de dispendios como aquel. La joven, ruborosa y afligida, es presentada a su dueño, que, devorando con lascivas miradas sus nacientes atractivos, la dirige palabras cariñosas que no comprende la infeliz, pero que la reaniman, pareciéndole proferidas con acento blando. Pónese entonces de rodillas y señala, hacia el extremo opuesto de la plaza, un hombre robusto y de noble aspecto que forcejeaba por desasirse de los brazos de algunos soldados que querían obligarle a seguirlos. Tatli, Tatli. 93, decía entre sollozos la desgraciada niña. Comprendióla el capitán y compró a los soldados aquel esclavo para llevarlo consigo. Agradecida la doncella, besóle los pies regándolos con sus lágrimas, y corrió ligera como una gacela a presencia del dueño. Al recibirla en su seno hizo aquel desventurado tan extrañas demostraciones de gozo, que llamó la atención de los concurrentes. Besaba los cabellos de su hija como si quisiera devorarlos, clavaba en sus ojos miradas delirantes y llevó entrambas manos a su torneada garganta, acariciándola con vehemencia.
Un ligero gemido se escapa en el instante mismo del pecho de la joven. Estremécense enseguida todos sus delicados miembros, y críspanse sus manos encima de aquellas que la ciñen. Sorprendido Alvarado, se acerca presuroso. El esclavo rechaza entonces el hermoso cuerpo, que se ha doblado en sus brazos como flexible liana, y arrójalo a los pies del capitán exclamando con ronco acento. Tómala. Bájase Alvarado. Toca aquellos hechizos que le pertenecen. Aún conservan el suave calor. Pero la linda sierva es libre ya. Su dueño solo abraza un cadáver. En aquel mismo sitio, algunas horas después, se ahogaba con su propia lengua un general mexicano, que comprara por 6 mantas de algodón un mercader tlaxcalteca. Texcoco, sin embargo, hacía fiestas en honor de Cortés. Y sus aliados de Chalco, Mezquique, Otumba, Zempoala y demás ciudades de la serranía, llamábanle en altas voces, desafiando el poder de México, redentor de los pueblos y azote de los tiranos. Aceptando el conquistador tan inmerecidas calificaciones, no cesaba de despachar emisarios a las provincias, ofreciéndolas su apoyo contra la tiranía del emperador mexicano. Y cosa singular, aquellas gentes ilusas, que veían a sus compatriotas vendidos como rebaños en público mercado por los que se decían libertadores, eran sordos a la voz de su benigno monarca, y quejándose de su autoridad legítima y paternal, acudían al llamamiento del advenedizo que llevaba tras sí el hierro marcador de servidumbre. No bastaban, sin embargo, a Cortés los aliados que se traía en el seno mismo de la nación que se disponía a esclavizar. Érale sumamente importante privar a la metrópoli del auxilio de aquellas grandes ciudades que le servían de ceñidor, ganándoselas con la política o arrancándoselas con la fuerza. Aun cuando no se consiguiese ni lo uno ni lo otro, siempre le convenía recorrer por sí mismo todos aquellos puntos de comunicación que tenía la capital a cuyo asedio se aprestaba, y elegir los de ataque según cuadrase a su plan. Dispuso a consecuencia una nueva expedición, y ofreciéronse gustosos para acompañarle en ella, no solamente los caudillos tlaxcaltecas, sino también los texcucanos, chalquenos, otumbeños y totanaques, componiendo con sus ejércitos una fuerza de más de 40.000 hombres, que aumentó el jefe español con la mitad de su caballería y 400 de sus peones. Con tan respetable hueste emprendió su marcha el día 5 de abril de 1521, y tuvo Guatimozin el dolor de verle caer sobre sus más hermosas o importantes ciudades con un ejército formado la mayor parte de propios súbditos. Capítulo 2. Gloriosa defensa de Xochimilco. Los desastres que había experimentado en Chalco el ejército, destinado a sujetar aquel principado rebelde. El mal éxito con que otros tercios leales habían intentado posesionarse de Mezquique y Otumba. El incendio que devoró la mitad de Tacuba, siendo causa de que perdiesen la mejor ocasión que hasta entonces se les presentara de alcanzar decisivas ventajas sobre el invasor. La deslealtad de muchos de sus tributarios, el amilanamiento de algunos, y hasta el mal estado de su salud, jamás restablecida completamente desde que padeció las viruelas. Todo se adunaba para conturbar el ánimo del desgraciado monarca mexicano. Pero todo era poco para hacer flaquear su constancia. Presintiendo con aquel instinto maravilloso que se observa en ciertas organizaciones privilegiadas, la catástrofe que se le iba aproximando, decidióse sin embargo a afrontarla con faz serena, oponiendo al inexorable destino la resistencia sublime de un corazón impávido. Con antelación a los primeros movimientos de Cortés contra las ciudades del lago, había puesto en ellas fuertes guarniciones para su defensa, conservando las mayores por guarda de la capital. Pero apenas fue sabedor de la respetable fuerza con que se aproximaba aquel jefe, hizo salir a su encuentro las 2/3 partes de los ejércitos existentes en Tenochtitlan, al mando de sus mejores caudillos. Volaron al mismo tiempo sus oficiales a todas las poblaciones del lago, excitándolas a la defensa y llevando a sus régulos las disposiciones dictadas por el emperador a fin de que no se perdonase medio para cortar la retirada al enemigo si se conseguía derrotarlo. Cubría el ejército imperial, mientras tanto, toda la inmensa extensión del llano de Chimaloacan, situado en medio de ásperas sierrezuelas, y érale preciso a Cortés pasar por él si había de continuar vía recta el camino comenzado.
Sabían esto los mexicanos, y se aprestaron a una batalla que, según todas las apariencias, debía ser decisiva, pero que acaso por lo mismo no quiso entonces aventurar el caudillo español. En vez de dirigirse al llano, atravesó la sierra con tal sigilo y diligencia, que todavía le aguardaba en la llanura el ejército contrario, cuando ya el suyo había traspuesto la sierra, cruzado el valle de Yautepec, y hecho ostentación de su arrojo y perseverancia con la toma de un peñón casi inaccesible, donde se habían fortificado numerosas familias fugitivas de los pueblos del tránsito. La sed y las fatigas que sufrieron durante aquel ataque temerario. Las tropas españolas y sus auxiliares, no inflexió en manera alguna su decisión. Ganada apenas aquella fortaleza natural, emprendieron el asalto de otra más inaccesible aún, y mejor defendida por los poseedores, que después de tenaz resistencia, hubieron, sin embargo, de capitular, vencida por último su resistencia por la sed que padecían entre tan áridos peñascos, privados absolutamente de agua. Examinó Cortés con detención aquellos puntos de defensa, que, acaso podrían serle necesarios algún día. Halagó a las gentes que en ellos encontró, impidiendo que la soldadesca usase de las acostumbradas violencias y rapiñas, y después de exigir a aquellas promesas solemne que no tornarían a hacer armas contra los ejércitos del emperador Carlos de Austria, de quien se reconocieron vasallas desde en tiempo de Moctezuma, continuó su marcha hasta la pequeña ciudad de Tepuztlán, que habiendo opuesto inútil resistencia a las fuerzas superiores del enemigo, fue saqueada al cabo y reducida a cenizas. Ricos con sus despojos, cayeron enseguida los invasores sobre otras poblaciones inmediatas. En vano confió Coadalbaca, 94, en la defensa de sus profundas barrancas. Cayó también al golpe del acero castellano, y vio a sus vírgenes y a sus matronas seguir encadenadas la huella sangrienta del vencedor. Otro deseo, sin embargo, agitaba a Cortés en aquellos momentos. No eran Tepuztlán ni Coadalbaca objetos principales de su atención, ni le satisfacía el botín conquistado, no obstante ser abundantísimo. Consistía su empeño en sujetar por amistad o por las armas las capitales de Xochimilco, Iztacpalapa y Tacuba, que tan importantes eran para la realización de su plan de asedio. Y sin dar descanso a su gente, encaminóla hacia la primera de las nombradas ciudades, haciendo un pequeño rodeo a fin de engañar al enemigo, que no dejaría de ser instruido de sus movimientos por los fugitivos de aquellas cercanías. A pesar de esta precaución, encontró apercibidos a los xochimilecos. Habían roto las calzadas y levantado albarradas, aguardándolo denodadamente y en amenazadora actitud. Acometieron los españoles con su acostumbrada valentía, rompiendo por entre los ejércitos de la ciudad y aún por medio de las aguas, que eran tan profundas en algunas partes, que muchos murieron ahogados, y otros quedaron hinchados por la mucha que tragaron. Nada detenía empero a aquellos intrépidos aventureros, avezados a acometer imposibles. Nada tampoco a los bravos auxiliares a quienes daban de continuo tan brillante ejemplo, y habíanselas en aquella ocasión con gentes tan decididas como ellos, que peleaban además en ventajosa situación. El combate debía ser por lo tanto encarnizado y fiero, y fuelo efectivamente, con tal exceso, que los cadáveres sirvieron de puente a la caballería para penetrar en la ciudad. Cada calle fue entonces un campo de batalla, y cercado Cortés en una de ellas por los enfurecidos defensores, que dirigían contra él solo sus mayores esfuerzos, se batió con tan extraordinaria bravura, que hízolos repetidas veces retroceder asombrados. Su posición era sin embargo desesperada. No tenía a su alrededor sino a uno de sus soldados de a caballo y a algunos guerreros tlaxcaltecas, en tanto que crecía por instantes el número de adversarios, cerrándole el paso por ambos lados de la calle. Entonces fue cuando cargando sobre ellos con desesperada resolución, cayó el caballo traspasado de una lanza, arrastrando en su caída al esforzado jinete, que vio al punto arrojársele encima, como bandada de hambrientos buitres, un tropel de rabiosos enemigos. Ya ha saltado sobre ellos la sangre del héroe, herido en la cabeza por uno de sus propios aceros, pues muchos de los jefes mexicanos empleaban entonces contra los españoles las espadas y lanzas que aquellos les dejaron por despojos en la terrible noche en que salieron fugitivos.
Ya 100 gritos de júbilo han celebrado aquel triunfo que parece infalible, y Cortés, juzgándose perdido, levanta su voz poderosa, domina todas las otras, y creyendo hacerlo por última vez, aclama con fervoroso acento el nombre de Santiago y la gloria de Castilla. El acero, que ya ha probado su temple traspasando el yelmo que defendía aquella heroica cabeza, se levanta otra vez sobre ella, y 10 más brillan al punto delante de su impávido pecho. No estaba empero decretado que acabase allí una vida destinada a tanta gloria. El bizarro Olea, ¿qué tal era el nombre del soldado de caballería que le ayudara en el desigual combate? Arroja un grito que atruena a los vencedores. Lánzase a ellos como un león. Hiere, atropella, destroza como si por inaudito milagro se triplicasen sus fuerzas y sus manos, y secundándola los tlaxcaltecas, que con sus cuerpos escudan al de Cortés, logra este por último levantarse y defenderse por él mismo, aunque herido y desmontado, hasta que, llegando en su auxilio uno de sus escuadrones, dispersa a la ensañada multitud, que tan próxima estuvo a decidir con un golpe, no solamente el éxito de la batalla, sino acaso también los destinos del imperio. Todavía se prolongó la lucha por algunas horas. Mas era imposible continuar sosteniéndola. Estaban heridos o contusos la mayor parte de los oficiales españoles. Habían perecido más de 10.000 indios de los aliados auxiliares, y el único recurso posible en tal situación era acogerse y hacerse fuerte en uno de los teocalis más grandes de la ciudad. Con este objeto procuró Cortés reunir en gente, y tal empeño puso en realizar su pensamiento, que a pesar de la tenaz oposición que hubo de arrostrar, consiguió ganar aquel asilo a tiempo que, oscureciendo completamente la noche, suspendieron su persecución los ochimilecos, fatigados de todo un día de incesante combate. Pasaron la noche los retraídos en el templo curando sus heridos, preparando saetas los ballesteros, y fortificándose del mejor modo posible en tan corto tiempo y con medios tan escasos como los que tenían. Amaneciendo apenas, asaltaron el edificio los ejércitos enemigos, aumentados con nuevas fuerzas llegadas de la metrópoli durante la noche. Pero fueron rechazados 3 veces consecutivas, y aún pudo Cortés mantenerse todo el día en aquel fuerte, haciendo su caballería algunas salidas por la noche, en las cuales siempre alcanzó ventajas considerables sobre el enemigo. No eran aquellas bastante, sin embargo, para hacer posible la prolongación de tan extraña cuanto difícil situación, y acudiendo por tierra y agua nuevas fuerzas mexicanas, tuvo Cortés que abandonar su refugio, cifrando ya todo su anhelo y esperanza en proporcionarse la retirada, que no parecía dispuesto a permitirlo el contrario. Cortés, empero, hallábase asaz habituado a vencer con su poderosa voluntad todo linaje de obstáculos, y tan extraordinarios recursos le sugerían en los más apretados trances su ingenio y su osadía, que entonces, como otras veces, salió airoso de una empresa al parecer imposible. Sacó, pues, a su gente de Xochimilco, no sin pérdida considerable. Y sosteniendo todavía victoriosamente, durante el camino que emprendió, otros varios ataques de los ejércitos del imperio, que unos le seguían, otros le salían al encuentro atajándole el paso, llegó por fin a territorio de Texcoco, a donde le aguardaba, sin que él lo recelara, peligro mayor y más sensible que todos aquellos de que a fuerza de valor y de sufrimiento acababa felizmente de libertarse. Los xochimilecos, en tanto, corrían gozosos a Tenochtitlan a presentar al emperador los prisioneros hechos al enemigo, entre los que había 3 soldados españoles, cuyos corazones palpitantes reclamaban al punto, como imprescindible tributo, los teopixques de Huitzilopochtli. Capítulo 3. Conspiración de Villafaña. Nunca se ejerce impunemente la superioridad de genio. Nunca los hombres que dominan a sus iguales por la sola alteza de su pensamiento logran inspirar aquella ciega veneración que sin dificultad tributamos a la excelsitud del nacimiento. Esta rareza se explica muy bien. El uno es un derecho concedido por nosotros. El otro lo dispensa solamente el cielo. En aquel reconocemos nuestra fuerza. En este vemos probada nuestra debilidad. Obedecemos sin repugnancia al dueño que nos elegimos, pero jamás con gusto a aquel que nos manda por decreto más alto de la naturaleza.
Al levantarse los grandes hombres de todos los siglos, de todos los países, han sido siempre anunciados por el instinto repulsivo de las medianías, presienten estas, aún antes de probarla, aquella fuerza extraña que debe dominarlas a su pesar, y afánanse por sacudirla, así como el caballo, todavía indómito, bota, relincha y huye al aproximársele el hombre. Porque la naturaleza, próvida y maternal con todas sus criaturas, le dio, para advertirle del peligro, un ojo de aumento que le presenta con colosales formas el ser inteligente cuya débil mano debe enfrenarle a su capricho. Para el bien, como para el mal, encuentran resistencia tenaz los que nacen con gran capacidad de obrar el uno o el otro. Sus actos todos son otros tantos triunfos, porque su vida entera es un perpetuo combate. Combate disculpable y aún legítimo mientras no sea alevoso, mientras solo presente por espectáculo la resistencia de muchos al dominio forzoso de uno. La vanidad común, oponiendo un dike al orgullo invasor de la inteligencia privilegiada. No siempre empero se sostiene de aquel modo la lucha. No, emplea en su defensa la multitud únicamente las armas permitidas, y ni aún bastan alguna vez las del odio, de la calumnia, de las acechanzas pérfidas. A veces realzando a su pesar la fuerza que combate, reconoce su poca insuficiencia, comprando con el crimen la victoria. ¿Cuántos bajaron al sepulcro con el nombre de tiranos, solo por haberse apropiado el de libertadores los asesinos? Nosotros no formaremos jamás el juicio de César sobre el puñal de Bruto, y ni aun quizá buscaremos su condenación en las destrozadas entrañas de Catón, porque la sangre que brota de ellas nos ahoga con vapores de orgullo, y ocúrresenos preguntar. ¿Abrióse el célebre romano las puertas de la tumba por no ser testigo de la opresión y mengua de su patria, o por negarse a los rayos de una gloria que le deslumbraba, de una fortuna de que su soberbia se ofendía? Hernán Cortés, una de las más grandes figuras que puede presentar la historia, Hernán Cortés que, no ha sido elevado a toda su altura ni aun por aquellos desacertados panegiristas que han alterado la hermosura de los rasgos del hombre, queriendo deificarlo. Hernán Cortés, tipo notable de su nación en aquel siglo en que era grande, guerrera, heroica, fanática y temeraria. Hernán Cortés, que hubiera sido un Napoleón si arrullase su sueño de niño el trueno de la Revolución Francesa, y que hoy, más glorioso que Napoleón, se nos presenta con la aureola de la conquista de un imperio en la nomenclatura de los ilustres vasallos. Hernán Cortés, digámoslo en fin, debía tener y tuvo la suerte común a todos los hombres justamente célebres. Persiguiólo anticipadamente la envidia. Afanóse por denigrarlo hasta después de muerto la calumnia, y acechóle la traición, abrigada en aquellos mismos corazones que aprendieran del suyo a no temblar jamás en tantos peligros de que reportaron en común indestructible gloria. Mientras infatigable el caudillo rodeaba la gran extensión del lago, examinando y eligiendo los puntos de ataque convenientes a su gran proyecto, mientras afrontaba los mayores riesgos para privar a México del baluarte, por decirlo así, que le prestaba su ceñidor de ciudades. Mientras dejaba impreso con su propia sangre el testimonio de su arrojo y constancia en el suelo de Xochimilco, la cautelosa perfidia minaba sordamente aquel en que debía reposar sus fatigadas plantas después de tantos y tan honoríficos afanes. Villafaña, uno de sus oficiales, era el principal corifeo del alevoso complot tramado contra una vida ilustrada ya por tantas proezas y reservada por el destino a mayores y más gloriosas vicisitudes. Muchos de aquellos soldados hazañosos, compañeros suyos en las fatigas, habían, con vergüenza lo decimos, habían trocado la siempre victoriosa espada por el ominoso puñal. Y el héroe escapado milagrosamente de las lanzas del enemigo, entró en Texcoco rodeado sin sospecharlo de traidores amigos. Pálida la faz, trémula la mano que aún empuñaba indignamente un acero de Castilla, salióle al encuentro Villafaña. Los ojos del águila habituados a los rayos del sol no se detienen por lo común a examinar los pliegues imperceptibles del reptil que arrastra por el fango su venenoso diente. Así la mirada penetrante de Cortés, fija constantemente en su porvenir de gloria, no se paró ni un instante en aquella frente, marcada ya por la pavura del crimen, y permitió manchase la suya, húmeda todavía de honroso sudor, el beso inmundo de aquel nuevo Judas.
Tembló, sin embargo, el traidor, y era ahogado su acento cuando dijo: Bendito sea Dios nuestro Señor que ha sacado con bien a VD, de las garras de esos perros indios. Graves cuidados nos han aquejado durante la ausencia de nuestro gran capitán, recelándonos de las traiciones de esa gente descreída. Pero pues ya, con el favor del cielo, tenemos la dicha de veros salvo y glorioso, dígnese VD aceptar un leve obsequio que le tenemos aparejado, viniéndose a comer con nosotros. Me place vuestro convite, señor Villafaña, respondió jovialmente el caudillo, pues tan de cerca nos ha seguido la pista el enemigo y tan mal nos recibían en esos pueblecillos del tránsito, que no me desmentirá mi estómago si os digo que nada ha entrado en él hace más de 40 horas. No han sido, como presumir podéis, más felices mis compañeros, y si vuestra dispensa está tan bien provista como infiero de vuestras rollizas carnes, os estimaré muy mucho hagáis extensiva vuestra fineza a los oficiales que vienen conmigo y a algunos de los jefes tlaxcaltecas, chalquenos y tezcucanos, pues todos se han portado a maravilla. La asistencia de tanta gente a un banquete de muerte no convenía a Villafaña, que se excusó diestramente pretextando que no había dispuesto sino los cubiertos necesarios para los ya convidados, y el general, ajeno de toda sospecha, dijo alegremente, vuelto hacia el príncipe tezcucano, que estaba a su derecha. Espero, señor, de Fernando, que ordenareis se trate bien a nuestros aliados y a vuestros súbditos, de los cuales vengo completamente satisfecho. Y mañana me convido yo mismo a vuestro desayuno, ya que hoy quiere hacerme conocer la habilidad de su cocinero tlaxcalteca nuestro buen amigo Villafaña. Los ojos del príncipe, clavados tenazmente en el rostro del traidor, se volvieron en aquel momento hacia Cortés con extraña expresión de inquietud, y dijo en mal castellano: Yo ruego al Malinche que honre mucho a su buen capitán. Villafaña no comiendo nada que aquel no le dé con su mano y pruebe con su boca. El tono con que acompañó las últimas palabras el joven tlatoani llamaron, sin fijarla empero, la atención de Cortés. Distraído al punto por los otros capitanes españoles y magnates tezcucanos, que le felicitaban a porfía, no volvió a pensar en aquello, y algunas horas después atravesaba las calles de la ciudad galanamente ataviado y asido familiarmente del brazo de Villafaña, en cuya casa le aguardaban ya los conspiradores infames, dispuestos a sentarse con él a la mesa en que se debía brindar por su vida al comienzo del banquete en las mismas copas que a los postres habían de llenarse con su sangre. La casa que habitaba Villafaña, que le había sido cedida por uno de los opulentos teutlis de Texcoco, estaba situada en la misma plaza en que descollaba un gran edificio que había sido templo y era en la actualidad uno de los cuarteles españoles. La mayor parte de los aposentados en él estaban comprendidos en la trama y debían ponerse sobre las armas a una señal convenida. Designado estaba el sustituto de Cortés en el mando del ejército, aprestado el barco que debía salir inmediatamente que se consumase el crimen a llevar aviso a Diego Velázquez, adelantado de Cuba, con cuya protección y gratitud contaban fundadamente los que se proponían libertarle de aquel que era objeto de su antiguo odio y ensañada envidia. Tomadas, pues, todas las medidas que juzgaron conducentes al buen éxito de su plan, esperaban a Villafaña los convidados, no sin aquel pavor inseparable de la maldad, en tanto que el infame conducía por sí mismo a la víctima, mintiéndole afecto con la almibarada, aunque trémula voz de la perfidia. Un soldado de mala traza y que según los traspiés que daba y los ángulos que describía en su marcha, podía calificarse de borracho, iba siguiéndolos constantemente, bien que ni uno ni otro se apercibiesen de ello. Con todo, al entrar en la plaza, viéndose ya la casa a que se dirigían, el beodo apretó el paso encaminándose en línea recta a los que le precedían, y solo al emparejar con ellos tornó a dar muestras de su vergonzoso estado, hasta el punto de hacerse notar por el caudillo, que naturalmente severo, no echó de ver sin indignarse las señales positivas de un exceso que jamás dejó impune. Soltóse con brusco movimiento del brazo de su compañero, y con ceñudo semblante se acercó precipitadamente al soldado,
que en vez de aguardarle se alejaba aumentando la distancia entre su persona y la de Villafaña, con más celeridad que la que debía esperarse de un hombre en aquella situación. Pícaro, dijo el jefe con tremendo tono. ¿Cómo te atreves a presentarte en estas calles después de haberte llenado del maldito brebaje que solo un borracho de profesión como tú pudiera tragar sin repugnancia? Mi general, articuló rápidamente el soldado, no entrehube en casa de Villafaña. Le va en ello la vida. Quedóse suspenso Hernán. Pero decidiéndose con la presteza que acostumbraba, volvióse sereno a donde estaba el traidor, y díjole cordialmente. Seré con V al instante, señor Villafaña. Pero Jaime indignado la desvergüenza de ese miserable y quiero presenciar su castigo. Acompañaré a V, respondió cortésmente el oficial, si es que se empeña en hacer por sí mismo lo que corresponde a subalternos, que a una voz acudirán del vecino cuartel. En manera alguna, repuso decididamente Cortés. Háceme antojado ir solo y por mí mismo a ver apalear a ese bergante, y ruego a V me aguarde 10 minutos en su casa. Alejóse apenas concluyó estas palabras, y viole Villafaña llegar airado al fingido beodo, darle un empellón para hacerlo andar y seguirlo en su marcha oblicua, con aquella paciente perseverancia que era rasgo distintivo de su carácter. Luego que estuvieron a suficiente distancia, se detuvieron a la vez, como si obrasen de acuerdo el general y soldado, y dijo el primero. Habla. Estáis vendido, mi jefe. Villafaña es traidor, cómplices suyos los convidados con quienes debéis comer y los que se alojan en este cuartel, a cuyos umbrales tocamos. Si V llega a traspasarlos o entra en mala hora en casa del que lo espera, no saldrá con vida seguramente. V debe pensar lo que le conviene hacer, pues concertado tienen el traspasaros a puñaladas, y son muchos los conjurados y veo inminente el peligro. No pregunta más el caudillo. No se nota turbación en su rostro ni embarazo en su espíritu. Da sus órdenes al soldado sin aturdimiento ni indecisión. Despídelo apretándole la mano con franca y honrosa familiaridad, y se encamina con mesurado paso a la morada de su amigo Sandoval, a donde halla casualmente a Alvarado, Lugo, Otea y algunos otros capitanes. Instrúyeles detalladamente del suceso con la misma serenidad que, si se tratara del hecho más natural o insignificante. Pero previéneles al mismo tiempo que está resuelto a ejecutar en los culpables aterrador escarmiento. Al decir esto, su penetrante mirada pasaba sucesivamente con la expresión terrible de uno a otro de sus oyentes. Ninguno empalideció. En el semblante de todos alternaban únicamente la sorpresa y la indignación. Abrazóles Cortés, y lo que no consiguiera la ira de la inesperada traición ni el sentimiento del grande peligro, obtúvolo entonces la dulce certeza de la amistad. Flaqueó la firmeza del héroe, y una lágrima corrió de sus ojos en brazos de sus leales compañeros. Una hora después Villafaña le vio atravesar sus umbrales con faz risueña, y los cómplices de su alevosía acudieron con él a festejarle sin que ninguno alcanzase a descubrir indicios del más leve recelo en aquel rostro, que examinaban con mal disimulada turbación. La sopa se enfría y solo por V se espera, dijo el dueño de la casa alargando la mano a su víctima. Tomósela Cortés y apretóla con tal fuerza, que arrancó un gemido. A Villafaña. Tenéis unos dedos de hierro, mi general, exclamó balbuciente. Pero enmudeció, temblando al encontrar la mirada que en aquel instante pesaba sobre él. Ya lo conocéis, señor Villafaña, dijo con amarga sonrisa el héroe. Tengo una mano de hierro y una mirada de hielo, puesto que os hace temblar. Pero no sabéis todavía, y quiero probároslo, que tengo también un corazón invulnerable al puñal de los asesinos, porque lo escuda esta penetración que llega hasta el fondo del vuestro y lee en él la traición como en vuestra frente el miedo. Dijo, y dando una voz. Precipitáronse en la sala sus capitanes y muchos soldados armados, que cercaron al punto a los reos, aterrados por tan súbito e imprevisto desenlace. Cortés arrancó por su mano del pecho de Villafaña la lista de los conspiradores que descubrió, queriendo rasgarla, y leyóla de principio a fin, no sin muestras de admiración y dolor. Ambos sentimientos debió experimentar realmente sí,
como por entonces se dijo, estaban comprendidos en aquella vil conspiración algunos de sus más estimados compañeros. Jamás, empero, se han podido averiguar sus nombres. Villafaña murió por justa sentencia con la muerte de los traidores. Los que con él estaban fueron expulsados con ignominia de aquellos dominios con tanta gloria conquistados. Pero cuando Sandoval preguntó a Cortés en presencia de todos los capitanes, quiénes eran los demás culpables que había descubierto en la lista cogida a Villafaña y qué castigo se daría a los batallones complicados en el delito, aquel grande hombre respondió con magnánima resolución. La lista, señores, se borró en el pecho de Villafaña, y solo en él. Dejó la mancha de tan vergonzosa infamia. Yo espero que los nombres que contenía sean de hoy más inscritos solamente en la nomenclatura de los valientes y leales, según conviene a la gloria de nuestra común patria y al servicio de nuestro augusto rey, a cuyo cetro debemos sujetar estos vastos dominios. Por lo que respecta a la tropa seducida para tomar parte en el pasado complot, lavarla del baldón que contrajo por ignorancia, haciéndola verter arroyos de sangre del enemigo. Capítulo 4. El Senado de Tlaxcala y Xicoténcatl. Era el primer día de las Pascuas de Espíritu Santo. Día en que Cortés, aparejados sus 13 bergantines y tomadas todas las disposiciones convenientes para el próximo sitio que iba a poner a México, pasaba revista a su ejército, después de haber asistido a las fiestas religiosas que se celebraron por su orden en los templos de Texcoco, según requería aquella solemne conmemoración. También los neófitos de Tlaxcala practicaban aquel día algunas ceremonias católicas, adulteradas con reminiscencias de sus antiguos ritos, y asistía a ellas el Senado, que no perdonaba medio alguno de hacerse grato a Cortés. D. Lorenzo de Vargas, que tal era ya el nombre del padre de Xicoténcatl, edificaba a los nuevos cristianos con las muestras de su devoción, y al verlo de rodillas en el blanco pavimento de la capilla, iluminada su devastada cabeza, salpicada apenas con algunos mechones de plata por la rojiza luz de resinosas caobas. Cruzadas sobre el ancho pecho sus flacos y nervudos brazos, cerrar los ojos y levantar la voz rogando fervorosamente al cielo por la causa de la justicia, la causa de los conquistadores. Un observador imparcial se hubiera maravillado, creyendo encontrar en aquel indio republicano la personificación exacta del fanatismo de sus extranjeros dueños. El tipo perfecto de aquella época de fe y aberración, en que la causa de Dios no era en Europa la de la humanidad, en que se enseñaba el dogma de la misericordia con la punta de la espada, con la llama de la hoguera, y se plantaba el altar de la hostia, cándida y pura, afirmando sus cimientos en un suelo enrojecido por inocente sangre. Cuando terminaron las ceremonias, el Senado se retiró. Gravemente. No, empero, sin comunicarse en voz baja una observación que todos hicieron igualmente, y era la de que el general Xicoténcatl no se había presentado en el templo, no obstante habérsele ordenado expresamente. El anciano de Lorenzo se apresuró a disculpar a su hijo, bien que, allá en sus adentros no se hallase tampoco muy contento de la conducta de éste. Aparentaron los senadores quedar completamente satisfechos, y, aconteciendo que se les trajese aviso en aquel instante de haber llegado de Texcoco un mensaje urgente, expresaron con tono absoluto que era indispensable asistiese al consejo, que iba a reunir para oírlo, el joven general de los ejércitos de la República. En efecto, algunos minutos después, hallándose juntos aquellos magnates en el vasto salón de las asambleas, compareció casi al mismo tiempo que los emisarios de Cortés el enemigo de este. Eran los primeros los teutlis texcucanos, un caudillo tlaxcalteca y el intérprete Aguilar, al que daban escolta algunos soldados españoles. Todos iban con atavíos marciales, y Xicoténcatl se presentó también en traje de guerra, realzado con las insignias de su elevado rango. Blanco y encarnado eran habitualmente los colores que usaba aquel caudillo, y ellos formaban en el día a que nos referirnos el matiz vistoso del rico penacho que coronaba su casco de plata. Descendíale hasta las rodillas un tonelete, admirablemente tejido, de pelo de conejo 3 veces empapado en líquido carmín, guarnecido con una franja o cenefa de plumas de cisne, entretejidas con notable primor. Debajo de esta falda, cubríale
los muslos una coraza de algodón, roja también, impenetrable a las saetas más agudas, la cual le subía hasta el cuello, sin embarazar sus movimientos, prestando sujeción en aquel extremo superior a un airoso manto blanco que se unía a ella por medio de brochecitos de oro, y que caía hacia atrás formando multitud de pliegues. Sobre este llevaba a la espalda el arco y el carcax, el escudo al brazo, en la diestra una corta pica laminada de plata, y alta la visera, que dejaba ver la expresión ceñuda y melancólica de su varonil semblante. Colocóse a la derecha de los senadores, que ocupaban sentados en hilera magníficos divanes de maciza caoba, y se mantuvo en pie inmóvil y silencioso mientras duró el discurso del enviado español, que se limitó a expresar los sinceros votos que formaba incesantemente su jefe por la gloria y prosperidad de la República, a la que daba aviso de estar ya aparejados como convenía los buques destinados al asedio de México, abierta la zanja por la cual debían sacarse al lago, y tomadas todas las disposiciones conducentes a asegurar el éxito de aquella grande empresa. Que para comenzar su realización solo faltaba al caudillo la reunión completa de toda su fuerza, rogando en consecuencia al Senado se sirviese enviarle con la brevedad posible toda la gente de guerra con que tuviese a bien auxiliarle. Que habiendo reclamado igual servicio de sus aliados de Texcoco, Chalco, Mezquique, Otumba y demás provincias adictas a la justa causa, esperaba poder juntar un ejército formidable, con el cual y la protección del cielo se prometía pronto y completo triunfo, mayormente si el invicto Xicoténcatl, accediendo a los deseos de la patria, consentía en dirigir por sí mismo las invencibles huestes de la República. El Senado, sin deliberación alguna, votó propiciamente a las exigencias de su extranjero amigo, ordenando con tono absoluto al joven caudillo, que fuera hasta entonces mudo espectador de aquella escena, que reuniese sin pérdida de tiempo todas las fuerzas de Tlaxcala y marchase al frente de ellas a prestar el debido auxilio al general de Castilla, a fin de que llevase a cabo con menos dificultades aquella empresa de común interés. Adelantóse con paso mesurado y aspecto grave el hijo de Vargas. Y deteniéndose al frente de los senadores, la espalda vuelta a los emisarios y apoyada ligeramente la robusta diestra en la pica de que iba armado, dijo con desenfado, aunque sin faltar a la moderación que aquel lugar requería: Padres de la República, si la voz de un guerrero, ya tantas veces desatendida por vosotros, pudiera resonar más alta en este día o encontrar menos sordos vuestros oídos, levantárala resueltamente para deciros, con franca lealtad, que Tlaxcala no puede sin eterno oprobio adoptar por suya la causa de dioses y de reyes extranjeros. ¿Que no es ya México el mayor enemigo de nuestra libertad? ¿Que no es contra el que debiéramos armarnos, y que más que el nombre de amiga de los hombres de Oriente, sería honroso a la República el de esclava del imperio? Un murmullo de indignación cubrió un instante la enérgica voz del orador, pero sobrepúsola a fuerza de pulmones, y añadió con entereza: convencido por desgracia de que tales reflexiones son perdidas. En este sitio, solo quiero rogaros, oh padres de la patria, que carguéis vosotros la responsabilidad de actos que no puedo aprobar, que no acierto a comprender y para los que no creo necesario en manera alguna el auxilio de mi humilde brazo. El más anciano de los senadores tomó la palabra, y, desentendiéndose de cuanto acababa de expresar el joven guerrero, manifestó con acento solemne y severo que la República exigía la obediencia que le era debida y le ordenaba ocupar el puesto que le había conferido, so pena de ser declarado indigno de él y exonerado como traidor. La profunda indignación que aquellas palabras produjeron en Xicoténcatl solo pudiera compararse al amargo pesar que causaron en su padre. Impelidos por tan contrarios sentimientos, entrambos se lanzaron a la par en mitad de la sala, dispuesto el uno, según las apariencias, a arrancarse por su mano los distintivos del rango de que amenazaban degradarle, y el otro a interponer sus ruegos para evitar, si era posible, la realización de aquella amenaza. Al encontrarse, empero, uno al frente del otro, el joven y el anciano, que tan tiernamente se amaron hasta el día en que se interpuso entre ellos el guerrero de Castilla, se detuvieron de súbito, clavándose recíprocamente una mirada de dolorosa inquietud.
Cada uno, en efecto, recelaba con razón de las intenciones del otro. Xicoténcatl temía se humillase su padre en presencia de aquel concurso, intercediendo por él con el Senado. El neófito don Lorenzo preveía, por su parte, que el imprudente mancebo iba a agravar su culpa con algún nuevo exabrupto de importuna soberbia. Miráronse los dos un momento entre sobresaltados y tristes. Pero, rompió el silencio Xicoténcatl y dijo con tono de respetuosa queja: Todavía, oh padre, todavía te empeñas en causarme disgustos. El Senado de Tlaxcala, ese Senado que... El anciano se dio prisa en interrumpir una frase cuyas primeras palabras anunciaban acerba acusación, y con las lágrimas en los ojos, trémulas las manos, balbuciente la voz y presuroso el acento, dijo al fogoso caudillo en ademán suplicante: Xicoténcatl, hijo mío, hoy cumplen 27 años que tu madre, pálida y desfallecida por los atroces dolores con que anunciaste tu venida al mundo, te puso en mis brazos diciéndome: los dioses te han dado un hijo y un ciudadano a la patria. Xicoténcatl, hoy hace 27 años, y la patria llama inútilmente a su ciudadano, e imploro yo en vano a mi hijo. Xicoténcatl, en el instante en que la patria te diga yo te rechazo, mal ciudadano. Tu padre responderá a su voz: yo te maldigo, mal hijo. Pero la luz de aquel día será la postrera que verán mis ojos. Xicoténcatl, piensa en esto. Hoy hace 27 años que viniste al mundo, atormentando a tu madre, que sonreía orgullosa, sin embargo, en medio de sus lágrimas, porque yo la decía: me das un hijo que será mi ventura. Aquel tierno recuerdo, expresado con sencillas voces y patético ademán, conmovieron hondamente al noble corazón del joven general. Todavía quiso en la lucha de su ternura y su resentimiento lanzar una mirada acusadora al Senado, testigo silencioso de aquella escena. Pero el llanto que a pesar suyo se agolpó repentinamente a sus párpados, veló los rayos de sus pupilas de fuego, y avergonzado de su debilidad a la par que impelido por su afecto largo tiempo reprimido, echóse en brazos de su padre, y por más de 2 minutos los sollozos embargaron su voz. Conmovidos los circunstantes, conservaron igualmente silencio, y el Senado dio visibles muestras de haber depuesto su severa gravedad. Levantó por último la cabeza el caudillo republicano, y dijo con profunda emoción: hoy hace 27 años que vine al mundo, y en aquel día la patria y mi padre, fieles a sus dioses y celosos de su libertad, diéronme el valor que siempre distinguió a los tlaxcaltecas y la independencia de carácter que debe caracterizar a un republicano. Hace 27 años, y la patria y mi madre me demandan hoy el sacrificio de mis convicciones. Me arman a nombre de extranjeras divinidades, para entronizar tiranos. Los ultrajes que pudiera atraerme mi justa resistencia no me reportarían afrenta. Pero ha llegado a mi corazón la voz del Padre que me engendró, y no me siento bastante fuerte para comprar mi gloria a precio de lo que juzga su dicha. Hoy hace 27 años que vine al mundo, y desde aquel día pertenezco a Tlaxcala y al que me dio vida para servir a Tlaxcala. Dispongan de mí Tlaxcala y mi padre. Pero no caiga sobre el que obedece la responsabilidad del indigno mandato. He dicho, padres de la República. Apenas el sol haya velado sus rayos para no alumbrar nuestra afrenta, 50,000 guerreros saldrán conmigo para Texcoco. Desapareció tan luego como hubo terminado estas palabras en medio de vítores de los asistentes, y según lo ofreciera, a la última hora de la tarde se vio salir un ejército numeroso, en cuyo centro brillaba a la tibia luz del crepúsculo la orgullosa enseña de la República, que era una águila blanca en campo rojo, encumbrándose altiva, fijos los ojos en un sol de oro. He recobrado a mi hijo, decía llorando de alegría el anciano Vargas. Y sin embargo, un amargo presentimiento oprimió su pecho al pronunciarlo y se le oyó murmurar con acento trémulo: hay felicidades parecidas al relámpago. Lucen al estampido del rayo que mata, y llevan en pos oscuridad profunda. Capítulo 5. Xicoténcatl. 2 días después de haber entrado en Texcoco el ejército de Tlaxcala, saliendo a recibirlo a distancia de algunas millas Cortés y sus capitanes, que se esmeraron en honrar y festejar a porfía al bizarro Xicoténcatl,
Pregonóse a son de tambores y trompetas el asedio de México y las ordenanzas que durante él debían observarse escrupulosamente. En el mismo día hizo alarde de su gente el Tlatoani de Texcoco, que había aprontado para auxiliar a su protector cerca de 30,000 hombres, y llegó de Chalco y de los otros pueblos aliados una fuerza casi tan respetable como aquella, comandada por entrambos señores chalquenos y el arrogante príncipe de Otumba.